Muy bien. Bueno, tengan muy buenas tardes todos, ¿verdad? Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la planeación de una red y el subneteo de redes, ¿verdad? Em, para comenzar, vamos a tener siempre lo que es una pequeña introducción, unas cuantas diapositivas y para finalizar vamos a dejar la guía, ¿verdad? Eh, Para la realización de la guía, ¿verdad? Tienen que descargar el archivo Packet Tracer que les dejé en la sección para poder irla realizando. Vale. Para comenzar vamos a ver lo que es un poco sobre qué es la planificación de una red, ¿verdad? Dice que la planeación o planificación de una red es más que seleccionar el equipo correcto de hardware y software. La planeación para el futuro es tan crítica como el satisfacer los requerimientos del usuario. Nos quiere decir, ¿verdad?, que la planeación no solo va a tener como la importancia en el momento en el que se está realizando o en el tiempo en que se va a establecer una determinada empresa, sino que la planeación también conlleva el velar por el futuro de la empresa, el ver qué tanto va a escalar, qué tan grande se va a hacer y tener en cuenta eso para poder tener los requisitos necesarios para empezar, ¿verdad? Es importante preguntarse, ¿qué debemos adquirir hoy para que satisfaga las necesidades del mañana? La decisión depende tanto del tipo de software que utilizaremos, de la habilidad en términos de financiamiento, experiencia para soportar ciertos hardware y software en el futuro y cualquier restricción que anticipe los daños venideros. Para una planeación exitosa se debe disponer de una visión clara del desarrollo de la red a largo y mediano plazo y tomar en cuenta el tipo de red que se va a implementar. Esta debe de ser flexible y evolutiva para poder adaptarla a la evolución de las demandas de los servicios y del tráfico, para poder introducir también las nuevas tecnologías que hoy en día son tan cambiantes. Esto nos quiere decir, ¿verdad?, que al momento de crear una red se tiene que tomar muy en cuenta el tipo de red que vamos a utilizar, tanto en el momento como a futuro. Es decir, qué tan adaptable o qué tan modificable es esa red a futuro cuando, qué sé yo, quiera introducir 200 nuevos equipos, ¿verdad?, que van a estar dentro de la red. El enfoque de la metodología a emplear. La metodología que vamos a emplear, ¿verdad?, va a depender mucho de, de lo que son los objetivos, los planes del crecimiento de las conexiones, cobertura geográfica y radio, ofertas de servicios y de calidad de esto. Es decir, que no solo va a depender de lo que nosotros tengamos, digamos, de lo que podamos adquirir, ¿verdad? O de digamos, de los equipos, sino que va a depender también del espacio o el lugar donde nosotros vayamos a implementarlo, es decir, si va a ser en una zona céntrica o en una zona rural. Estudiar y hacer énfasis en los servicios y arquitectura de red propuestos, así como también los equipos, la organización de la operación, mantenimiento de estos y las reglas e interconexiones que tendrán los equipos, entre otros. Es de tomar muy en cuenta, ¿verdad?, todo lo que es lo relacionado a lo que es los servicios y la red, la arquitectura, el mantenimiento, qué tan complejo va a ser el darle mantenimiento a la red y qué reglas van a regir la red.
Verificar las opciones tecnológicas y reglas de ingeniería, la estructura y jerarquización de la red y las reglas de encaminamiento y de cálculo de la del dimensionamiento de la red. Esto, ¿verdad? Es con respecto a lo que ya en sí a la red, ¿verdad? Su estructura, cómo va a estar compuesta, cuántas organizaciones o unidades van a existir en la red. Y qué reglas va a tener cada unidad, o sea, qué restricciones van a tener y todo eso. Un poco sobre lo que es subneteo de redes o subnetting. Para empezar, ¿qué es el subneteo de redes? Dice que es un procedimiento que permite dividir una red primaria de IPv4 en una serie de subredes de tal forma que cada una de ellas funcione a un nivel de envío y recepción de paquetes, como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red principal y por lo tanto al mismo dominio de difusión original. Prácticamente, ¿verdad? No, lo que nos quiere decir es que una IP que nosotros tengamos la vamos a segmentar o a obtener más redes a partir de ella, ¿verdad? Y que cada una de estas redes va a ser dirigida o configurada a un determinado cliente o un determinado dispositivo en la red, ¿verdad? ¿Por qué realizar un subneteo? Dice que cuando trabajamos con una red pequeña no encontramos muchos problemas para configurar el rango de las direcciones IP para conseguir un rendimiento óptimo, pero a medida que se van agregando hosts a la red, el desempeño empieza a verse afectado. Esto puede ser corregido en parte segmentando la red con switch, reduciendo los dominios de colisión, hosts y hosts que comparten el mismo medio, enviando las tramas solo al segmento correcto, pero aunque se reducen las colisiones con tomar estas medidas, si se continúa aumentando el número de hosts, aumentan también los envíos de broadcast, que son los envíos de paquetes a todos los dispositivos de la red, ¿verdad? Lo que afecta considerablemente el desempeño de la red. Esto se debe a que los switch no segmentan a nivel de MAC address y los envíos de broadcast son a nivel de red. Es decir, ¿verdad? Que la principal o lo principal de por qué subnetear la red es para evitar eso, ¿verdad? Que los envíos que se hacen en una red que ya sea muy amplia, colisionen o choquen con otros que se envían desde diferentes máquinas. O sea que cada paquete, digamos en una determinada trama, se pierde, por así decirlo, por colisionar o no encontrar su host de destino. Algunos de los términos a comprender para empezar esto, ¿verdad? Son la subred. Creo que estos términos ya todos los debemos de manejar o conocer un poco, ¿verdad? Que la subred es la agrupación física o lógica de dispositivos de red que conforman a una sección de un sistema autónomo o como tal puede ser un sistema autónomo. La máscara de red, que es denominada también prefijo de red extendida, que es el número que acompaña a una dirección IP, indicando los bits totales ocupados para la parte de red, que deben ser comunes para todos los clientes en una red IP. Es decir, los clientes de una determinada red o subred, ¿verdad? Van a tener lo que es la misma máscara de red. El subneteo IP. La función del subneteo subnetting es dividir una IP física en subredes lógicas, redes más pequeñas, para que cada una de estas trabaje a un nivel de envío y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. El subneteo permite una mejor administración, control de tráfico y seguridad. Al segmentar la red por función, también mejora la performance de la red al reducir el tráfico del broadcast de nuestra red.
Como desventajas a su implementación, desperdicia muchas direcciones, sobre todo en los enlaces seriales entre router. Cuando estemos ejecutando la práctica vamos a ver que para, digamos, sacar una determinada cantidad de subredes de una IP, se necesita, digamos, un rango de bits, ¿verdad? Y en esos bits se pierden ciertas direcciones por estar asignadas a una subred. Es un poco, lo van a entender en la práctica. Los rangos de IP, ¿verdad? Que sería bueno que nos aprendiéramos esto para saber, digamos, identificar al momento de ver una IP, uno ya dice, ah, esta es de clase A o de clase B o de clase C, ¿verdad? Es bueno aprenderse lo que son por lo menos lo que es el primer decimal del rango. Vaya, la clase A, que va desde la dirección 0, ¿verdad? Hasta la 127. Dice que la cantidad de redes que esta proporciona son 128. Y dice que entre estas redes, el intervalo del 127 al 127, 255, 255, 255, está reservado como una dirección de loopback y no se utiliza, es decir, no es asignada a nadie, ¿verdad? La cantidad de hosts que esta tiene son 16.777.214 y su aplicación está más que todo para lo que son las grandes redes, ¿verdad? La clase B, que va desde el 128 hasta la 191, que tiene una cantidad de redes de 16.384 y una cantidad de hosts ya menor a la de clase B, ¿verdad? Que son 65.534. Y esta se utiliza más que todo, ¿verdad? En las que son las redes medianas. La clase C, que es la 192 a la 223, tiene una cantidad de redes de 2.097.152 y una cantidad de hosts de 254. Si se fijan, entre más redes existan, menos cantidad de hosts son los que nos proporcionan, ¿verdad? Dice que la aplicación de esta es para redes más pequeñas. Podría ser un condominio, ¿verdad? La red de la casa. La clase D, que va de la 224 a la 239, dice que esta está reservada para lo que es multicast o la multidifusión, ¿verdad? Y no se asigna lo que es ya dispositivos que sea de grandes redes o medianos, sino que esto ya es para lo que para grandes envíos, ¿verdad? Envíos masivos alrededor del mundo. Y no tiene una cantidad de redes específicas ni una cantidad de hosts. Igual para la clase E, que esta está reservada para la investigación y esta va de la 240 a la 255. Igual no se aplica o no tiene una cantidad de redes específicas ni tampoco una cantidad de hosts. ¿Cómo funciona el subnetting? El subnetting o subneteo se toman bits del ID del host prestados para crear una subred. Con solo un bit se tiene la posibilidad de generar dos subredes, puesto que solo se tiene en cuenta el 0 y el 1. Para un número mayor de subredes se tiene que liberar más bits, de modo que hay menos espacios para direcciones de host. Cabe remarcar que en caso de que todas las direcciones IP de una subred, como aquellas que no forman parte de ninguna, tienen la misma apariencia y los ordenadores tampoco detectan ninguna diferencia. De ahí que se crean las llamadas máscaras de subred.
Si se envían paquetes de datos de Internet a la propia red, el router es capaz de decidir mediante una máscara en qué subred distribuye los datos. Es decir, ¿verdad? Que si tenemos, digamos, dos IP que son similares, la máscara de su red es la que vaya a identificar a qué dispositivos o dispositivo va dirigido un paquete, digámoslo así. Como ocurre con la dirección del IPv4, las máscaras de red contienen 32 bits o 4 bytes y se depositan en la dirección como una máscara o una plantilla. Una típica máscara de su red tendría la siguiente apariencia, ¿verdad? Que es la que todos conocemos de 255, 255, 255.128. Estos son así a grosso modo algunos pasos para el subnetting. Determinar la red a subnetear, la IP principal, o sea, la IP que nos asigna. Vamos a determinar de qué tipo o clase es, ¿verdad? Determinar la cantidad de subredes a crear y el número de hosts que pide cada una. Ordenar subredes que se nos piden desde la de mayor número de hosts hasta la de menor número de hosts. Determinar la máscara de su red, máscara principal, y si esta cumple con la cantidad de hosts que necesitamos. Es decir, que si nos dan, digamos, una máscara, qué sé yo, 255.255.255.240, tenemos que verificar que el número de hosts que nos piden puedan o están disponibles dentro de la máscara para poder asignarlos. Si no están disponibles, no se puede subnetear. Calcular el número de hosts de la primera red. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero son pasos hacia grosso modo de lo que más o menos se tiene que hacer. Calcular la nueva máscara de su red y calcular los saltos de red o el salto de red que va a tener esta primera subred. Y se van a repetir así los pasos, ¿verdad? Hasta que llegamos a la última subred que tengamos que subnetear. Vale, algunas fórmulas que vamos a utilizar, ¿verdad? Que son la cantidad de subredes que van a ser igual a 2 a la n, donde n es el número de bits robados o de la porción de host. Vaya, la porción de host y la porción de red ya saben todos cómo identificarla. No. Si no mal recuerdo, es restando el valor obtenido por el valor original. Algo así, pero digamos, si te dan una máscara y la convertís a binario, ¿verdad? ¿Sabes qué parte de la máscara va a pertenecer a la parte de red y qué parte pertenece a la parte de host? Ya no me acuerdo, creo que tengo que repasar la clase de Rafa. Si se olvida. Vaya, la cantidad de bits que tiene la máscara en unos va a pertenecer a lo que es la parte de red. Y la cantidad de bits que estén a 0 en la máscara va a pertenecer a la máscara de host, a la parte de host, perdón. La cantidad de hosts disponibles de la red es igual a 2 elevado a la m menos, elevado a la n, perdón, ahí me equivoqué, menos 2, no, si es la m, en donde m es el número de bits disponibles en la porción de host, es decir, los ceros que estén en la máscara, ¿verdad? Y el menos 2 es debido a que toda su red debe tener una IP reservada para su ID de red y otra IP para su propia dirección de broadcast. Es decir, ¿verdad? Que si nosotros tenemos, digamos, una subred de 24 direcciones, de las 24 solo vamos a poder utilizar lo que son 22, porque una está para la parte de red,
perdón, sí, para la parte del ID de red y la otra está para lo que es el broadcast de lo que es la subred. Para el número de hosts encontrados, que es 2 elevado a la n menos 2, tiene que ser mayor que h, mayor o igual a h, donde h es el número de hosts solicitados. Es decir, aquí va. Digamos, si nos piden 60 hosts, tenemos que buscar en nuestra tabla de binarios que, digamos, qué número satisface lo que es la cantidad de hosts que nos están solicitando. Ya lo vamos a ver más a detalles para que lo entiendan mejor en la práctica, ¿verdad? Para la nueva máscara de su red deberemos convertir los decimales a binarios, ¿verdad? Y luego, cuando ya tengamos la nueva, tenemos que convertir lo que son los binarios a decimales. Esto es un poco tedioso, la verdad. Para los saltos de red, vamos a hacer lo que es 256, que son los, los bits, digamos así, o las redes que existen, menos el decimal de la máscara de binaria nueva. Ya lo vamos a ver más adelante para que lo entiendan bien. Vale. Con respecto a esto, ¿alguien tiene dudas? La mayoría las va a tener, pero no va a querer hablar. Bueno, tal vez en el transcurso de la práctica van surgiendo. Bueno, vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la práctica. Los que la descargaron pueden ir abriendo el archivo, ¿verdad? Pero antes de empezarlo tenemos que hacer lo que es el subnetting, ¿verdad? Para poder realizarlo. Si se termina la sesión, ¿verdad? Solo vuelven a ingresar con el mismo enlace. Vale. Esto es lo que es nuestra práctica ahorita, ¿verdad? Nos da los objetivos del aprendizaje, ¿verdad? Que es la planificación de las subredes de IP, las prácticas de las habilidades, la creación de la red, la conexión de los dispositivos, configuración de la red y las pruebas de la red y todo eso, ¿verdad? Lo que nos, digamos, importa ahorita va a ser lo que es la tarea 1, que es la planificación de sus redes IP. Vale. Acá ya nos dan lo que es la IP que vamos a subnetear, ¿verdad? Que es la 192.168.23.0, que pertenece a la clase C, ¿verdad? Y tiene 24 bits, es una máscara de 24 bits, o sea, es 255.255.255.0. Es decir, tenemos 8 bits para poder subnetear la red. Vale. Dice que tengamos en cuenta las redes existentes y el futuro crecimiento, ¿verdad? Vale. Nos plantea que vamos a necesitar 7 redes, o 7 subredes, perdón. La primera, que es la actual de estudiante, que va a ser fuera del router R2 central, que va a necesitar 60 hosts. Esto es lo importante, ¿verdad? La segunda, que también es del router 2, pero esta es a futuro, ¿verdad? La futura de estudiantes, que va a necesitar 28 hosts. La tercera subred, que es la del router 1, que es el ISP, que esta es la existente, que necesita 12 hosts. Y la de futuro, que va a necesitar solo 6. Y una quinta, que va a ser una WAN existente,
de enlace punto a punto, es decir, van a necesitar dos direcciones y las otras iguales, perdón. Va, esto lo vamos a leer después para poder asignar las IP, ¿verdad? A los dispositivos. Ahorita nos vamos a lo que es acá. Va, para esta parte ya nos dan una IP, ¿verdad? Que es la 192.128.23. La cual tiene como prefijo de red el pleca24. Es decir, que nuestra máscara correspondiente, perdón, va a ser la de 255.255.255.0. Va. Aquí tenemos los datos de algunas de las subredes que nos piden. Dice que para la primera vamos a necesitar 60 hosts. Vaya, primero lo que vamos a hacer es ordenar de la mayor, o sea, de la subred que va a querer más host a la que menos necesita. En este caso ya están ordenadas, perdón. La primera 60, de 28, 12, 6 y 2. Bien, ahora ya tenemos lo que es la dirección. Ya tenemos la máscara que corresponde a nuestra dirección. Y ya tenemos ordenados lo que son los datos de nuestra subred, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es convertir esta máscara a lo que es binario. Vaya, la máscara completa binaria. Perdón, estamos aquí. La binaria, ¿verdad? Como tenemos, digamos, 255 en cada decimal. Y para formar el 255 tendrían que ir a 1 todos estos, ¿verdad? Es decir, este y esto, todos van a ser 1. Entonces, la primera sería 8 unos, punto, otros 8 unos, y al final 8 ceros, ¿verdad? Y esta sería nuestra máscara de binaria completa. Bien, ahora ya tenemos la máscara binaria. Lo que vamos a hacer primero, ¿verdad? Es calcular la subred 1. Para la subred 1, nos dice que va a necesitar 28 hosts. Perdón, 60 hosts. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nuestro 2 elevado a la n menos 2 tiene que ser mayor o igual que 60. Bien, ahora nos vamos a nuestra tabla de binario. ¿Qué, digamos, qué parte o qué número tendríamos que elegir para que sea mayor que 60, que es el número de host? Sería de 2 a la 0 a 2 a la 6. Va, ahí va eso. Sería 2 a la 6, ¿verdad? Para que nos dé 64 hosts. Pero acá esto,
cuando empezamos a subnetear, digamos, los bits se van a agregar de izquierda a derecha. Es decir, si necesitamos el 64 que tenemos acá, tenemos que activar el 128 y el 64 que tenemos acá, ¿verdad? Y todos los demás tienen que estar a 0. Entonces, vamos a utilizar lo que es el 2 elevado a la 6, ¿verdad? Que es el 64. Entonces, nuestra n va a ser 6. Es decir, n va a ser el elevado al elevado que tiene el 2, el 6, que tenemos acá. Entonces nos quedaría prácticamente así. 2 elevado a la 6 menos 2 tiene que ser mayor. Alondra, ¿Hola? Bien, creo que ya estamos todos los que habían accesado antes, ¿verdad? Ángel, tenías una pregunta. No, es que te iba a decir lo del tiempo. Vale, gracias. Bien, vamos a seguir, ¿verdad? Vaya, entonces, el 2 elevado a la 6, el 6 que tenemos allá, elevando el 2 a ese número, menos 2, tiene el número que nos dé de resultado, permítanme. Tiene que ser mayor o igual que el número de hosts que nos están pidiendo, ¿verdad? Bien, si elevamos 2 a la 6, Alondra, ¿nos escuchas? disculpen, me había muteado, no me acordaba. Bien, el 2 elevado al 6 nos da 64. Y si le restamos 2, nos va a dar 62. Es decir, 62 va a ser mayor que 60. Entonces sí cumple con la cantidad de hosts que nos están pidiendo, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos eso, nos vamos a lo que es convertir la IP o crear la nueva máscara de su red, ¿verdad? Bien. Vaya, para lo que es la máscara, vamos a utilizar este que tenemos aquí. Es decir, como utilizamos el 2 elevado a la 6, tuvimos que activar el 2 elevado a la 7, ¿verdad? Entonces, entre ambos, la suma de 2 elevado a la 7 y 2 elevado a la 6 nos va a dar el total o el último decimal de nuestra máscara. Es decir, nuestra máscara en decimal, en binaria, perdón, quedaría prácticamente así, ¿verdad? Solo activamos 2 bits de lo que es nuestro octeto. Y la máscara decimal nos quedaría 255 en los primeros 2 octetos. Y el último 192, que es la sumatoria de estas dos, perdón. Y esta sería nuestra nueva máscara.
Bien. Entonces, nuestra nueva máscara sería de prefijo 26. ¿Por qué de 26? Porque acá ya teníamos lo que eran 24 bits. Y le sumamos los 2 bits que activamos, perdón. Nos da 26. Y ese sería el nuevo prefijo. Ahora, para los saltos de red, vamos a utilizar lo que es 256 menos el último decimal de nuestra máscara de su red, o sea, el 192, ¿verdad? Y esto nos daría 64. Es decir, entre la primera red y la última red van a haber 64 IPs disponibles, digámoslo así. Vaya. Ahora, ¿cómo entonces, si ya tenemos todos estos datos, cómo podemos crear lo que es digamos, los rangos de direcciones de nuestra red? Vaya, para empezar, utilizamos el número de red, es decir, la de su red. La subred que estamos ahorita es la primera, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos hosts nos han solicitado? 60. ¿Y cuántos encontramos? Los encontrados van a ser esto, perdón. El 62 que tenemos acá. Es decir, los hosts que nosotros utilizamos o encontramos para esta van a ser 62. Vale, la dirección de IP es la primera dirección que se nos da. Es decir, la 192.168.23.0. Esa va a ser nuestra primera dirección de red. Ahora, el prefijo de red para esta ya va a ser el prefijo que nosotros utilizamos o encontramos, ¿verdad? Que es el pleca 26. Porque esta ya es lo que es una subred, ¿verdad? Ya está subneteada. Entonces no podemos utilizar lo que es el pleca 24 porque estaríamos haciendo referencia de que tenemos aún disponibles los 8 bits en nuestra parte de host. Pero ahorita solo tenemos 6, ¿verdad? Porque ya utilizamos 2. Vale, la máscara decimal, que es la 255.255.255.192. Ahora acá. La primera IP utilizable. Nos dice, ¿verdad? Según la teoría que leímos, que la primera dirección de red, la primera IP era la dirección de red, o sea, la .0, ¿verdad? Entonces, la primera utilizable va a ser una más de lo que es la dirección de red. O sea, la 192.168.23.1. Bien, ahora, ¿cuál va a ser nuestra IP última utilizable? Para hacer esta, tenemos primero que encontrar lo que es la dirección de red siguiente. ¿Cómo así? O sea, encontramos acá, ¿verdad? Lo que eran los saltos de red y nos dio que eran 64. O sea, al 0 que tenemos acá le vamos a sumar 64. Y nos quedaría la 192.168.23.64. Es decir, 64 redes más de la primera que tenemos. Bien, ahora aquí, para encontrar la última IP utilizable, tenemos que encontrar el broadcast. ¿Por qué el broadcast? Porque el broadcast es la última, ¿verdad? La última, la que ya no vamos a utilizar. Entonces, para encontrarlo, la dirección de broadcast, esta tiene que ser una menos de lo que es la siguiente dirección de red. Es decir, 192.168.23.63.
Bien, ahora la última utilizable va a ser una menos de lo que es la dirección de broadcast, es decir, 192.168.23.62. ¿Entendieron todo? ¿Tienen duda? Este es solo para la primera subred, ¿verdad? Bueno, ya tenemos, ¿verdad? Los rangos que son de nuestra primera subred. Vamos a encontrar para la segunda subred. Para la segunda subred es prácticamente todo repetitivo, ¿verdad? Tenemos que encontrar los hosts, la máscara y los saltos. Pero en este caso nos están pidiendo para la segunda subred 28 hosts. Bien, para esta cuando se empieza digamos, la siguiente subred, se hace como que la máscara se vuelve a la original. Es decir, vamos a trabajar con esta, no con esta que ya tenemos acá, sino que con esta. O sea, siempre vamos a tener disponibles lo que son los 8 bits o los 8 bits para encontrar nuestros hosts. Vale. Ahora nos vamos hasta acá. Digamos, ¿qué columna tenemos que elegir de nuestra tabla para poder satisfacer lo que son los 28 hosts? Nos vamos, Las ¿verdad? 3 primeras. Ajá, exactamente. Las primeras 3. Y las otras quedan a 0, ¿verdad? Bien, entonces el que vamos a utilizar es el 2 elevado a la 5. El 2 elevado a la 5 le vamos a restar 2. Y este tiene que ser mayor o igual que 28. Vale, 2 elevado a la 5 nos dice que es 32. Menos 2, el número que nos den nos tiene que ser mayor que 28, es decir, 30 es mayor o igual que 28. Y sí, ¿verdad? Entonces esta cumple. Bien, la máscara de su red nueva la binaria nos quedaría con 3 bits activos, ¿verdad? Y la decimal nos quedaría 255.255.255.224. Vale, ahora, ¿cuántos bits tenemos activos en lo que es toda nuestra máscara? Tenemos, ¿verdad? Los 24 que teníamos más 3 serían 27. Entonces acá nos queda 224 con un prefijo de 27. Bueno, para los saltos de red, al 256 le vamos a restar 224. Y la resta de estos nos da un salto de red de 32, ¿verdad? Es decir, 32 subredes o IPs
van a estar activas o disponibles para lo que es esta nueva subred, ¿verdad? Y nos vamos a nuestra tabla de subredes. Esta es la red 2, ¿verdad? Y nos solicitaron 28 hosts, para la cual utilizamos o encontramos 30. La dirección de red, que ya la teníamos porque es el salto de la anterior, ¿verdad? El prefijo que va a ser pleca 27. La máscara decimal, que va a ser la 255.255.224. Y la primera utilizable, que va a ser una más de esta, ¿verdad? Es decir, la 192.168.23.65. Vale. Vamos a encontrar lo que es el broadcast, ¿verdad? Para eso utilizamos lo que va a ser la siguiente dirección de red. Y como nos dice que nuestro salto va a ser de 32, lo que vamos a hacer es a 64 le vamos a sumar 32. Y 64 más 32 nos da 96, ¿verdad? 192.168.23.96. Bien, ahora podemos encontrar nuestro broadcast. Y va a ser 192.168.23. Una menos de la siguiente dirección de red, ¿verdad? Es decir, la 95. Y la última IP utilizable, que va a ser una menos de nuestro broadcast. O sea, la 192.168.23.94. Ahora vamos a encontrar la subred 3. Para la subred 3 nos piden 12 hosts, ¿verdad? Bien. Nos vamos a nuestra tabla y vemos qué columna nos va a satisfacer esos 12 hosts que nos están pidiendo. Dos a la 4. Exacto. Es decir, que tenemos que activar los primeros 4 bits, ¿verdad? Bien, y 2 a la 4, que nos da el 16. $16 menos 2 nos tiene que dar mayor o igual que 12, ¿verdad? Y 16 menos 2 es 14, ¿verdad? Y 14 sí es mayor que 12. Entonces cumple. Ahora, nuestra máscara nueva, la binaria, nos quedarían los 4 bits de la del último octeto activo, ¿verdad? Y para la decimal, sería el 255 en los primeros 3 decimales y el 240 que obtuvimos de la suma acá
para la última parte. Entonces nuestro prefijo nos quedaría 24 más 4 como 28, ¿verdad? Entonces nos vamos a cálculos. Acá el último es 240 y el prefijo es 28. Ahora, nuestro salto de red sería 256 menos 240, ¿verdad? Esto nos da 16. Y esto sería el número de IPs que tenemos disponibles para esa subred. Bien, como ven, aquí tenemos 64, pero solo necesitaríamos 60. Ese 4 es el desperdicio que les decía. Tenemos 4 IPs que nunca se van a utilizar. El prefijo de esta es 28. Para la subred 3, que nos pedían 12 hosts, y encontramos 14, ¿verdad? El prefijo 28 y la máscara decimal 240. La primera IP utilizable, que sería una más de nuestra dirección de red, 192.168.23.97. Bien, vamos a encontrar nuestra siguiente dirección de red, o sea, la dirección de red para nuestra siguiente subred, ¿verdad? Y nos dice que nuestro salto era de 16. Entonces, ¿cuánto es 96 más 16? 112, ¿verdad? Entonces, 192.168.23.112. Nuestro broadcast, que va a ser una menos que la siguiente dirección de red, que va a 196.168.23.111. Y la última utilizable, que va a ser una menos que nuestro broadcast, 192.168.23.110. Bien, ahora vamos con nuestra cuarta subred y para esta solamente nos piden 6 hosts. Bien, nos vamos a nuestra tabla de binario y vemos que columna va a satisfacer lo que son nuestros 6 hosts. Dos a la 3. Exacto. 2 a la 3. Entonces, activamos lo que son los primeros 5, ¿verdad? Y 2 elevado a las 3 nos da 8. Y 8 menos 2 nos da 6. Y 6 va a ser igual a 6, ¿verdad? Entonces, en esta subred no vamos a tener lo que es un desperdicio de IP. Vamos a utilizar o vamos a estar utilizando lo que son las 6 que ya tenemos. Para la nueva máscara,
activamos, ¿verdad? El quinto bit. Y nuestra máscara decimal va a ser 255.255.248, que es la sumatoria, ¿verdad? De los bits activados. Es decir, nuestro prefijo va a ser 29, ¿verdad? Y nuestros saltos de red van a ser 256 menos 248. Y esto nos da 8. Bien, aquí, nuestra cuarta red, de la cual nos pedían 6 hosts, y encontramos los 6 hosts. Y tiene un prefijo de 29, y su máscara de red va a ser la 255.255.255.248. Va a empezar, o la primera IP que vamos a utilizar va a ser la 192.168.23.113. Ahora acá, 112 más 8 nos da, ¿verdad? 120, 192.168.23.120. Decir que nuestro broadcast va a ser el 192.168.23.119. Y nuestra última IP utilizable va a ser la 192.168.23.118. Bien, ahora nos falta nuestra última subred, ¿verdad? Bien, para esta nos piden lo que son solo 2 hosts. O nosotros suponemos que son 2, dado que nos dice que son un enlace punto a punto, ¿verdad? Entonces, nos vamos a nuestra tabla y vemos que la columna del 2 elevado a la 1 es la que lo satisface. Si bien lo puede satisfacer, pero según nuestra fórmula, no nos va a alcanzar, ¿verdad? Porque al 2 elevado que elijamos de acá, le tenemos que restar 2. Entonces, elegimos uno más, que es el 2 elevado a la 2. Entonces, si elevamos 2 a la 2, nos va a dar 4. Y al 4 le restamos 2. Nos quedan 2. Y este ahora sí cumple, ¿verdad? Entonces tenemos que activar los primeros 6. Activamos los primeros 6 y dejamos a 0 lo siguiente.
Es decir, nuestra nueva máscara va a ser 255.255.255.252. Con un prefijo, ¿verdad? De 30. $2.52. Uno más que este es 30. Ahora los saltos de subred. 256 menos 252. Y nos queda que que el salto va a ser de 4. Nos vamos a nuestra tabla. La quinta subred, que suponemos son 2 hosts solicitados y son 2 hosts los que encontramos. Con un prefijo 30, máscara de subred 255.255.252. Con la primera IP de 192.168.23.121. Ahora acá. El salto nos dice que es de 4. Entonces, 192.168.23.120 más 4 nos va a dar 124. Nuestro broadcast entonces sería 192.168.23.123. Y la última IP utilizable, que va a ser 192.168.23.122. Bien, y estas serían las subredes y las direcciones que necesitamos, perdón. Bien, ahora nos vamos a lo que es la práctica. Para nuestra práctica, nos da indicaciones para la asignación de las IP, ¿verdad? Nos dice, para el servidor configure la segunda dirección IP más utilizable en la subred ISP LAN existente. Bien, ¿cuál va a ser nuestra ISP LAN existente? La subred 3, ¿verdad? Entonces, nos dice que vamos a asignarle al servidor lo que es la IP más utilizable. La IP más utilizable es la última IP utilizable que ocupamos que encontramos en nuestro rango. Es decir, en la subred 3, la IP 192.168.23.110 es la que le vamos a asignar a nuestro servidor, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestro Packet Tracer, seleccionamos el servidor. The slope. Nos aparece esto, si se fijan, Device must be, está apagado. Entonces necesitamos activarlo para poder acceder a lo que es toda lo demás configuración. Nos vamos a Deslog, ipconfig. Alondra, Hola.
Me quedé allí cuando lo ibas a desbloquear. ¿Quieres que lo repetís, por favor? Sí, sí, claro. Vale. Les va a aparecer así, ¿verdad? Les da el error. Entonces, en la parte física se van al botoncito rojo que tiene la figura ahí y la pushan. Lo tienen que encender porque está apagado. Ajá. Ya. Sí. Bien. Configure la segunda IP, dice. Bien. Acá en Deslog le damos en Static, perdón. Para asignarle una IP estática. Y le asignamos la IP, la última IP de nuestra subred 3, perdón. Ahora la máscara de subred. Si se fijan, acá les tiene que ir marcando, ¿verdad? Lo completo cada vez que vayan haciendo un cambio. Ahora la máscara de subred que le vamos a asignar. La máscara para esta es la 240, ¿verdad? Entonces se la tenemos que cambiar. Bien. El Gateway después lo vamos a configurar. Lo dejamos así. Ahora nos dicen que para nuestra interfaz PHY Ethernet 0 del router 1 ISP tenemos que configurar la IP más utilizable en la subred ISP LAN existente. Ay, perdón, para el servidor nos pedía que fuera la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Una menos de esta, o sea, la 109. ¿Todos lo hicieron? Nos va quedando un minuto. No sé si quieran terminar la práctica, habilito otra sala o les subo lo que falta de la práctica. Que tienen que marcar. Habilita otra sala. Vaya. Sí, Entonces, porque tenemos que cumplir con el tiempo que se ha hecho. Solo que creo que vamos a estar como unos 18 minutos porque a las 2:30 tenemos la otra. sí, por eso ¿Crees les que en ese decía. tiempo se realiza? Sí, como ahorita solo falta ya la IP y las conexiones, Ah, vaya. los demás. Yo creería que sí. Ah, pues sí, habilita la otra. Va. Para nuestra router ISP, la interfaz PHY Ethernet nos dice nuestra IP más utilizable de la tercera subred. Es decir, la 192.168.23.110.
con la máscara de su red, perdón. Que va a terminar en 240. Y lo activamos. Ahora, para nuestro serial, nuestro puerto serial del router 1, nos dice que sea la IP más utilizable de la subred WAN existente. Bien, ¿cuál es nuestra red WAN? La última que encontramos, ¿verdad? Que solo necesitaba 2 hosts. Y nos dice la más utilizable, es decir, la 122. .192.168.23.122. Activamos la interfaz. Bien, ahora nos dice para el router 2, su interfaz serial nos dice que configuremos la dirección menos utilizable de la subred WAN existente. Y la menos utilizable va a ser la primera utilizable, ¿verdad? Es decir, la 121. 192.168.23.121. Y la máscara de su red 252. Y para nuestro interfaz PHY Ethernet nos dice que usemos la dirección más utilizable de la subred LAN del estudiante existente. ¿Cuál es la dirección del estudiante existente? Nos vamos acá. Y nos dice que es la primera. Es decir, esta IP va a ser la 192.168.23. La menos utilizable, nos decía, ¿verdad? Punto 23.1. Creo que era la más utilizable, Alondra. Sí, la más utilizable. Punto 62, ¿verdad? Y acá la máscara de su red va a ser 192. Y la activamos. Vaya, ahora nos dice para los hosts 1A y 1B, use las dos primeras direcciones IP, las dos direcciones menos utilizables de la subred LAN del estudiante existente. Es decir, la primera, que es la punto 1, y la punto 2, que es la que le sigue, ¿verdad? Le configuramos a esta. La encendemos primero. Y le configuramos la 192.168.23.1 con la máscara 192. Bien, le vamos a activar las
del otro. Encendemos el PC. Y nos decía la primera y la segunda, ¿verdad? 192.168.23.2. 192. Bien. Vamos a ver si lo hemos hecho así. Hasta ahorita, ¿verdad? Como solo hemos configurado las IP, solo lo que es la máscara de subred y las IP nos tienen que dar en correcta. Bien, vamos a seguir. Ahora nos dice. Para las PC1 y 2, además de la configuración IP y de Gateway predeterminados, configúrelas para que utilice los servicios DNS. Nos vamos a la IP y le asignamos la dirección de Gateway, ¿verdad? Pero, ¿quién va a ser nuestro Gateway? Nuestro Gateway va a ser 192.168.23.62, que es la dirección que le configuramos a lo que es nuestro router, ¿verdad? Y el servidor DNS va a ser lo que es el servidor, ¿verdad? 192.168.23.109. Igual para este. $62. $109 para el DEF. Bien, ya tenemos nuestras PCs con el DNS y con el Gateway. Ahora nos dice, para el servidor, además de la configuración IP y Gateway predeterminado, habilite los servicios DNS y utilice el nombre de dominio, ya nos dice el nombre de dominio. Y hay que habilitar el HTTP. Entonces nos vamos al servidor. Y en configuración no le configuramos lo que fue el Gateway, ¿verdad? Entonces, el Gateway va a ser el 192.168.23 y el Gateway siempre es una dirección más que la que tiene nuestro servidor, es decir, la 110, que es la última utilizable, ¿verdad? De la subred. Y para DNS le vamos a configurar la que es la 192.168.23.109. Es decir, va a apuntar hacia el mismo. Nos vamos hacia servicios. Dijo que activáramos el HTTP. Lo activamos. Nos vamos a DNS. Activamos el servicio de DNS. Y nos dice el nombre va a ser este que está acá, eagleserversexample.com. Copiamos, seleccionamos que sea a records, la dirección 192.168.23.109. Siempre apuntando a él mismo, ¿verdad? Bien, nos dice, para la interfaz serial del router 1, necesita establecer la frecuencia de reloj, un mecanismo de tiempo necesario en el extremo DCE
de enlaces seriales en 6400. Es decir, el R1 nos vamos a lo que es el serial. Y aquí donde dice clock rate, se lo cambiamos a 6400. Bien, para esto nos dice que para el R2 no se necesita, pero vamos a necesitar lo que es el routing, ¿verdad? Nos vamos a routing static. En network le asignamos la IP 192.168.23.0. La máscara va a ser 255.255.255.192. Y el siguiente host va a ser la dirección IP que tiene configurado nuestro router 2, ¿verdad? Que es la 192.168.23.121. Bien, chicos, nos habíamos quedado con lo que era el router 1, ¿verdad? Le habíamos asignado la ruta estática. Ahora vamos a hacer lo mismo de la ruta estática para el router 2. Pero este va a ser la de network. ¿Y tu mamá qué tal está? No sé, mamá, vaya a preguntarle ahí. No sé, creo que está mejor. Ya. Bien, para la network de esta, que va a empezar en la IP0, la máscara de subred, que va a ser la máscara 0, y nuestro next hop, que va a ser la 192.168.23.122, que es la IP asignada a nuestro router, ¿verdad? Router 1. Bien, para esta nos decía que no era necesario activar el clock rate, ¿verdad? Entonces se lo vamos a dejar tal y como está. Ahora sigue lo que es la conexión, ¿verdad? De la red. Bien, para las conexiones nos dice, ¿verdad?, que conecte un cable DCE serial del R1 ISP en el puerto serial 1 al R2 en el puerto serial 2. DCE del serial del router 2 al serial del router 1. Para las PC, que nos dice que la PC1 va al primer puerto del PHY Ethernet del switch. Utilizamos el cable cruzado, la 1A del Ethernet al primer puerto PHY Ethernet del switch, y la 1B nos dice que va al segundo puerto del switch. Ahora bien, nos dice que la interfaz PHY Ethernet 0 del router 2 va a ir al PHY Ethernet más alto del switch. Es decir, PHY Ethernet el PHY Ethernet va a ir al puerto más alto, es decir, el PHY Ethernet 024 del switch. Y nos dice que la interfaz PHY Ethernet del router 1 va a ir conectada al servidor. Pero
con este tipo de cable. PHY Ethernet 0 del router va a ir al PHY Ethernet 0 del servidor. Ahora bien, nos dice que no nos establece conexión de la PC, ¿verdad? Al switch. Y eso es, vamos a verificar acá. Nos vamos a config, al PHY Ethernet y vemos que aún no hemos activado el puerto. Lo activamos. Y hacemos lo mismo para lo que es la PC2. PHY Ethernet y lo activamos. Bien, ahora nos dice que no está completa la actividad. Vamos a ver en check result y vamos a ver qué nos hace falta. Tenemos todo casi completo y acá la máscara de subred es incorrecta, nos dice. En el link al router 2. Vamos a verificar entonces las máscaras de subred. Bien, nos vamos al router 1 y vemos el PHY Ethernet. Tiene la 240 que es la que le asignamos, que es la que tendría que llevar, ¿verdad? Y el serial tiene 240 también, es decir, se le autoasignó, ¿verdad? Y aquí tendría que ser 252. Verificamos ahora y ahora está completa. Bien, vamos a probar, ¿verdad? Lo que son las conexiones. Vamos a enviar un paquete y el primero siempre ha fallido, ¿verdad? Y el segundo ya lo dio successful, igual de la otra PC. Entonces ahora vemos que nuestra red, ¿verdad?, ya está configurada. Y es así como se hace, digamos, este es un subnetting fácil, básico, ¿verdad? Ya para otro tipo, otra clase de IP es similar, pero cierta variante, ¿verdad? Y esto sería todo, chicos, hasta hoy. Cualquier duda, ¿verdad? Estamos en el grupo, en Messenger me la pueden hacer también.